Hola a todos, nosotros somos el grupo conformado por Altamirano Catherine, Arias Andrea, Pilamunga Adriana, Andragon Wendy, Calero Eric y Chimbolema Mayer. Nosotros el día de hoy les vamos a hablar sobre farmacodinámica y farmacocinética. Espero que les guste mucho. Comencemos con la farmacocinética. Es la ciencia que analiza cómo el cuerpo humano interactúa con un medicamento. Para poder entrar en contexto de cómo es la función de la farmacocinética, nosotros vamos a utilizar un acrónimo conocido como LADME, el cual va a determinar lo siguiente: la L de liberación del fármaco, recordando que es la liberación de la forma farmacéutica en el sitio de absorción. Ahora el siguiente proceso es claramente la absorción, en el cual el movimiento del fármaco se dirige al torrente sanguíneo. La distribución es la difusión una vez que llega al torrente sanguíneo o transporte del fármaco hacia tejidos o células. La metabolización es la conversión química de sustancias endógenas. Y por último punto tenemos la eliminación, que es el retiro del fármaco del organismo mediante el proceso renal, biliar o pulmonar. Pero existen otras formas de eliminación que más adelante lo vamos a mencionar. Como primer paso tenemos la etapa de liberación, en donde se refiere a la liberación de la forma farmacéutica en el sitio de absorción. Y hay que recordar que la liberación es un paso crucial en el proceso de administración de fármacos, ya que afecta a la velocidad y a la cantidad de fármaco que finalmente llegará al torrente sanguíneo y a su sitio de acción. ¿Qué es la absorción? La absorción es un transporte de medicamentos o sustancias desde el sitio de administración al torrente sanguíneo. Tiene diferentes características tales como la liposolubilidad. Entre más soluble, mayor será la absorción. El tamaño celular, entre más pequeña, es rápida su absorción. Superficie de absorción se produce en el intestino delgado. La ionización, principio activo. Esto es muy importante, ya que un medicamento ionizado es muy rápido su eliminación, porque estos no son absorbidos. Tenemos el mecanismo de transporte, el activo, que estos utilizan energía, los pasivos, que estos no utilizan energía. Difusión simple y la difusión facilitada, depende de transportadores. Y por último tenemos la filtración. El siguiente proceso a conocer es el fenómeno de primer paso. Es la transformación de todo fármaco en sustancia activa o inactiva, posterior a su paso por el hígado, mediado por enzimas del mismo. Como pueden observar en la imagen, la distribución es el proceso mediante el cual el fármaco se incorpora desde la circulación sanguínea hacia los distintos órganos y tejidos corporales. El fármaco se distribuye por el organismo según su capacidad de distribución y tenemos los depósitos celulares, que son los órganos, el hígado, vaso, corazón y circulación sanguínea. La metabolización o biotransformación se da la mayor cantidad en el hígado, ya que en otras estructuras son escasas las enzimas, como son el riñón, el pulmón y el epitelio gastrointestinal. ¿Qué es el metabolismo en la farmacocinética? Es la conversión química a sustancias endógenas o metabólicas. Estas pueden ser inactivos o activos. Dentro del metabolismo, esta se divide en dos. Fase 1. Esta está conformada por la oxidación, reducción e hidrólisis. Primero, oxidación. Es la adición de un grupo de oxígeno en una molécula del fármaco para que ésta pueda desaparecer. 2. Reducción. Es la administración de oxígeno o adición de un hidrogenión. 3. Hidrólisis. Aquí nos dice que el agua se encarga de descomponer al fármaco. Fase 2. Conjugación. Nos dice que toda sustancia debe pasar por uno de los 5 procesos de conjugación. Primer proceso de conjugación: glucurónidos. Segundo, sulfato etéreos. Tercero, acetilación. Nos dice que este proceso es el más frecuente de todos. 4. Conjugación con glicina. 5. Metilación, que también es uno de los más frecuentes.
Tenemos el último paso, que es el paso de la eliminación, en donde que el fármaco va a ser eliminado de nuestro cuerpo. Tenemos que recordar que la vía renal, la pulmonar y la digestiva son las vías más frecuentes de eliminación. El 90% de los fármacos van a ser eliminados por la vía renal. La vía renal los elimina por medio de la filtración renal, la secreción tubular y la reacción tubular. Es muy importante conocer si no hay un acúmulo del fármaco en el organismo. Esto usualmente sucede cuando hay una insuficiencia renal y por eso hay que tratar de evitar una reacción adversa que es bastante frecuente e inesperado. Tenemos la vía pulmonar, lo hace por medio del transporte activo, pero son más que nada fármacos que son de forma directa por la vía pulmonar. También tenemos la digestiva, cuando hablamos de saliva, circulación hepática y la vía rectal. Existen otros tipos de vías de eliminación, no son tan conocidos, pero existe lo que es la saliva, el pelo, las lágrimas, el sudor, la orina, las heces. También son consideradas otras vías de eliminación farmacéuticas. Después de haber visto lo que es la farmacocinética, ahorita vamos a entrar en el tema sobre la farmacodinámica. ¿Qué es la farmacodinámica? Es el efecto del fármaco sobre el organismo, es decir, las diferentes acciones que el fármaco realiza en el cuerpo para poder producir un cambio en el organismo, ya sea este cambio beneficioso o maléfico. Tenemos las generalidades farmacodinámicas, la acción específica. Es la interacción con las dianas farmacológicas. Las dianas farmacológicas son los receptores o las zonas de acción. Las acciones inespecíficas, que por las propiedades químicas del fármaco o las que se producen dentro del ser humano se objetiza y se pueden ver en el mismo, es decir, no son las dianas. La especificidad es la selectividad por un receptor determinado. Es el que nos deja claro la especificidad del fármaco en actuar. Las propiedades que tiene el fármaco para que esto ocurra son las siguientes: la quelación, la osmolaridad y los cambios de pH. Ya que si uno de estos se ve alterado en relación al receptor, no habrá efecto sobre la diana farmacológica y tampoco habrá efecto sobre el ser humano. Cuando hablamos de dianas farmacológicas, hablamos de enzimas, transportadores y receptores. Comenzando por lo que son las enzimas, las cuales forman una función irreversible que se adosa al fármaco y se elimina. Irreversible, que se adosa al fármaco, luego se separa y este puede seguir funcionando. Y falsos sustratos, en donde el fármaco tiene una forma conformacional que se acopla a la enzima y la va a eliminar. Por ejemplo, en ciertas acciones terapéuticas, cuando hay un exceso de enzimas y tenemos que disminuirlas con falsos sustratos. Luego tenemos a lo que son los transportadores, en donde el número 1 es la proteína de la albumina. Y por último, a los receptores, donde hablamos de dos tipos, directos e indirectos. Directos, los canales iónicos, los cuales se van a encargar de modificar su función de la apertura o cierre del canal. E indirectos, que son los de proteína G o de segundo mensajero, los cuales se encuentran ubicados en la membrana externa, el citoplasma y el núcleo. Por otro lado, tenemos las interacciones del fármaco-receptor. Fármaco son aquellos que interactúan con un sistema biológico, modificando su comportamiento a través de sus acciones químicas, ya sean favorable o desfavorablemente. Un receptor es una macromolécula celular en la cual el fármaco interactúa para obtener una respuesta celular o sistemática. La unión de un fármaco y receptor. Proceso dinámico, generalmente reversible, especifica pequeños cambios en la estructura del fármaco, puede dar lugar a cambios en el efecto. Los fármacos se unen a los receptores mediante dos tipos de unión, que es la unión covalente y unión no covalente. Vamos a ser un poco más puntuales en la relación al tipo de enlace, la tasa de unión y la eficacia. Los tipos de enlace pueden ser irreversibles como los covalentes y también reversibles como la fuerza de Van der Waals, que son los más débiles. Tenemos la tasa de unión. Se refiere a la velocidad a la que un fármaco se une a su receptor. La eficacia es la capacidad del fármaco en producir un efecto biológico. De acuerdo al mecanismo de acción, esta se subdivide en dos tipos. Tipo 1. Agonistas. Dentro de los agonistas se clasifica en dos, el puro y los parciales. Primero, puro. Presenta
afinidad y actividad intrínseca. 2. Parciales. Este también posee afinidad, pero tiene menor actividad intrínseca, es decir, tiene menor capacidad de agonizar. Entonces, ¿cómo funcionan los agonistas? Los agonistas, el cual son el fármaco A, se mezcla con un receptor, haciendo el complejo fármaco-receptor o agonista-receptor y produce un efecto correcto. Tipo 2. Antagonistas. Este también posee afinidad, pero no presenta actividad intrínseca. Es decir, este funciona como tapones, los cuales bloquean que vengan otras moléculas antagonistas para poder evitar la activación de un receptor. Entonces, ¿cómo funcionan los antagonistas? Los antagonistas, el cual son el fármaco B, su efecto se mezcla con un receptor, haciendo el efecto bloqueante receptor, y de esa forma se impide el efecto. La curva dosis-respuesta se caracteriza la unión del medicamento al receptor. Entre las curvas que tenemos son la hipérbole, simultánea y gaussiana. Las curvas reflejan que el medicamento debe unirse a la mayoría de los receptores para producir la respuesta farmacológica. En la dosis eficaz, en cuanto mayor sea la magnitud del efecto que produce, independientemente de las dosis que va a necesitar para lograr el efecto. El efecto máximo es la mayor dosis que puede ser tolerada sin aparición de efectos tóxicos. Tenemos la tolerancia farmacológica. Es la disminución gradual del efecto, que quiere decir la utilización continua del fármaco, que en tiempo variable puede ser días, meses, años. El paciente refiere que ya no tiene ningún efecto, que no le hace la misma dosis, que ya no tiene la misma solución a sus problemas. Pero en cambio la taquifilaxia es la pérdida brusca del efecto farmacológico. Es muy diferente a la dosis habitual. En este se ve bastante con fármacos tipo los apoides, los cuales se utilizan bastante para el dolor. El paciente de forma brusca a la semana o incluso en días o a veces a la primera dosis puede perder el efecto del dolor en analgesia. Como último punto, hagamos una recopilación sobre la farmacodinámica y la farmacocinética, viendo ahorita y centrándonos más en sus diferencias. Las diferencias de farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética es el estudio de cómo el cuerpo absorbe, distribuye, metaboliza y excreta cualquier medicamento. Por otro lado, la farmacodinámica es el estudio de los mecanismos y los efectos que produce un medicamento una vez administrado, las características de la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética, en concreto, estudia los diferentes procesos por lo que pasa un fármaco una vez administrado. De esta forma, podemos decir que estudia los cambios que el organismo produce al medicamento. Al contrario que la primera, la farmacodinámica estudia los cambios que el principio activo produce al organismo. Los procesos en los que se centra la farmacocinética son conocidos bajo el acrónimo LADME, que es liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Por otro lado, la farmacodinámica estudia el resultado, la intensidad y la duración del efecto del principio activo. La relación de la farmacocinética es la dosis administrada de la droga, concentración en sangre de la droga, al igual que la farmacodinámica es la concentración en sangre de la droga a la respuesta. La farmacocinética se ocupa de cuándo se debe tomar un medicamento, con qué otros compuestos pueden reaccionar y cuál es la mejor forma de administrar un medicamento. Por otro lado, la farmacodinámica se ocupa de dónde actúa un medicamento, cómo actúa un medicamento. La otra forma de describir la diferencia entre las dos disciplinas es decir que la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al medicamento, mientras que la farmacodinámica es lo que el medicamento le hace al cuerpo.
Muchas gracias por su atención. Espero que cualquier duda que hubieran tenido sobre la farmacodinámica y la farmacocinética en el video hubieran sido resueltos. Las referencias para nosotros poder realizar este video fue del libro farmacológico Cápsula edición número 14. También nos ayudamos por artículos científicos de gran calibre.